Entérate por qué tengo estas engargoladoras y lo que necesitas saber antes de comprar una. Quédate a ver el video. Si aún no te suscribes al canal, puedes hacerlo ahora mismo. ¿Qué tal, comunidad creativa? ¿Cómo están? En esta ocasión les voy a presentar las dos engargoladoras que yo tengo y muchas de las especificaciones que necesitas saber si es que tú quieres comprar una. Y la verdad es que yo casi no hago cuadernos engargolados. De hecho, me gusta más usar materiales como cueros, telas o que el cuaderno parezca como un libro formal con nervios, con costuras hechas a mano. Pero resulta que tengo muchos clientes, hay mucha gente que me pide que sus cuadernos sean con estos arillos de metal o de plástico y al final he tenido que hacerme de una engargoladora, aunque en realidad tengo dos, te voy a contar por qué y cómo fue mi aprendizaje en este proceso, porque realmente yo no sabía usarlas, no sabía cómo engargolar, no sabía los grosores de los arillos, de las hojas que se podían usar, en fin, muchas cosas. Así es que hice este video por si tú estás en la misma situación que yo, en la que te piden cuadernos engargolados y necesitas ya adquirir una. Y te voy a presentar entonces todas las características que debes de checar antes de hacerlo. Así puedes tener una curva de aprendizaje mucho más cortita que la mía. Quédate a ver el video. Yo tengo estas dos engargoladoras. Una es la marca Dual 1111, que en realidad fue una herencia de un taller de encuadernación que se desmanteló. Ahorita les voy a contar si me ha servido o no y cómo fue que estuve descubriendo poco a poco cómo funcionaba. Esta otra ya la compré yo con mayor conocimiento, es una Zebra Innovation TD-40 y tiene los orificios en forma de cuadradito. La escogí de esta forma porque me gusta que sea un poco diferente a las normales. Ya tenía la otra que tenía los orificios circulares y por eso esta me gustó que fuera algo diferente. Este es su empaque, como puedes ver, aquí está la marca Zebra o Zebra Innovation, como lo quieras decir, y tiene sus características. Viene una foto de la engargoladora que te acabo de mostrar y como puedes ver tiene una capacidad de corte de 10 hojas. Esto se refiere a la cantidad de hojas que puedes meter. También tiene una capacidad de encuadernado de 135 hojas, 40 seleccionadores, que son estos, soporte de hojas, charola de desperdicio y formato carta u oficio. Aquí te explica también que para un mejor resultado puedes usar los productos consumibles que Zebra te ofrece y son estos arillos que, como puedes ver, son como los guairo o arillos de plástico. Te dice que viene con un instructivo anexo. De este lado viene su código de barras, viene una vez más el modelo, el número de serie y la entrada. Esta yo la compré en 2024, sin embargo fue hecha en el 2023 y está hecha en China. Estos son los seleccionadores a los que se refiere el empaque. ¿Para qué sirven? Pues para definir el tamaño de engargolado. Estos son movibles y eso significa que la perforación va a llegar hasta uno antes, un seleccionador antes. Este ya no va a perforar. En este caso de la Dual, esos seleccionadores se encuentran aquí atrás. En este caso también lo saco y aquí es donde se levanta el tubo que perfora y entonces lo tienes que atorar. Como puedes ver, esta máquina es un modelo más antiguo y por eso tiene una manipulación un poquito más tardada y que a mí me costó un poquito de trabajo entender. La otra cosa súper importante que yo no sabía es el paso de la engargoladora. Como esta es una engargoladora nueva, como te comenté, sus especificaciones ya venían detalladas, además de que tuve precaución de que fuera lo que yo ya necesitaba a partir de lo que había aprendido con esta otra Dual 111, que por ser de segunda mano o de medio uso
no contaba con instructivo ni con ninguna otra especificación que yo pudiera entender de qué se trataba. Esta característica que te cuento del paso 3:1 es muy importante, pues se refiere a la distancia que hay en los gusanos. Es la cantidad de orificios que tiene una pulgada. Yo al principio estaba comprando los arillos o los gusanos, como se les conoce acá, que me gustaran, y yo los veía normales o los veía iguales todos. Y por ejemplo, no entendía a qué se referían las especificaciones de paso 4 2.1. El cristal, pues se sabía que se refería al color y decía 18 milímetros 3/4 de pulgada. El contenido, obviamente, ese era muy claro, y tampoco encontraba la forma de ir probando, porque me vendían estos paquetes como mínimo de 25 piezas. Y por increíble que parezca, en las tiendas donde iba a preguntar respecto a los arillos y las engargoladoras y les daba el modelo de la máquina que yo tenía, no me sabían decir a qué se refería o no me querían explicar. Tal vez había demasiadas características que tenían que contarme y no lo hacían. Entonces, pues sí, tuve que ir aprendiendo a prueba y error. Así que también compré esta caja, que eran muchos más arillos, pero como puedes ver, en este caso son metálicos. Metálico doble. Y para engargolar, tamaño carta. Esta marca pues tampoco me decía el paso. Entonces, la única especificación que yo encontraba era pues el color y me decía el diámetro. Aquí empecé a comprender que cuando me hablaban en pulgadas, como 1/4, 3/8, etcétera, se refería al diámetro, que acá pues no tenía. Entonces 18 milímetros 3/4 significa el diámetro del arillo. Y aquí esta tablita me indica que para un diámetro de 1/4 de pulgada, la capacidad de hojas son aproximadamente 40. El contenido de piezas de esta caja es 135 y el diámetro en milímetros se traduce a 6.35. Son de color negro y esta raya verde se refiere a realmente la medida de esta caja específicamente. Esta raya la marcan manualmente en la tienda. Yo tampoco entendía muy bien al principio de qué se trataba y entonces me compré esta, que tenía 3/4 de pulgada como diámetro, 40 arillos con una capacidad de 160 hojas. Pero aquí también ojo con las hojas. Yo no acostumbro a usar hojas comunes, entonces tampoco sabía bien cuántas hojas me servía para engargolar. Tenía que estar midiendo mis 19 milímetros de diámetro para entender un poquito más cuántas hojas iban a formar mi cuaderno. Por ejemplo, este bultito son las 160 hojas de papel de 75 gramos, que es el más común, y las que yo uso son unas hojas de 125 gramos y corresponden a solo 100 hojas de este gramaje. Por eso no es muy bueno seguir las instrucciones tal cual lo dicen, sobre todo si tu creatividad va más allá de los materiales comunes. Otra cosa que me causaba un poquito de confusión eran las fotografías que usan en diferentes empaques. Como pueden ver aquí en la foto de la caja, viene un engargolado con orificios cuadrados. Yo pensaba también que los arillos metálicos dobles solo funcionaban para estos orificios, pero bueno, ya me desvié bastante de lo que estábamos hablando, que era el paso 3:1, que significa cuántos orificios hay en una pulgada. Y como les explicaba, esta caja pues no dice qué paso es. Esta engargoladora es paso 2:1. Significa que solo hay 2 orificios en una pulgada. Eso es una distancia bastante amplia para nuestros orificios.
Y finalmente esta caja sí correspondía a este paso. Pero si el diámetro es menor incluso en esta marca, el paso también disminuye, ya sea a 3:1 o incluso 4:1. Este es un ejemplo, miren cuántos orificios hay aquí que están más chiquitos y también cambia el diámetro del orificio. Y esto que podría ser el lomo significa el diámetro del gusano. Y regresando un poco a los selectores, a esto me refería cuando dejamos todos hacia adentro, en que una perforación queda a la mitad en el borde de la hoja. Y justo esto es lo que debemos evitar, y para eso nos ayudan los selectores móviles. Algo que me di cuenta hasta que empecé a usarla fue que los primeros cuadritos o perforaciones impresas como referencia están en su posición correcta, pero conforme avanzamos en la distancia se van desfasando. Eso me lleva a tener más cuidado con los selectores y a hacer pruebas antes de empezar a perforar mis cuadernos. Cosa que en el modelo antiguo no pasa, porque es una tira de perforación real pegada a la base de la engargoladora. Otra cosa para revisar es este indicador del formato y que sirve para escuadrar nuestras hojas. Como puedes ver, en la engargoladora antigua es mucho más robusto ya que es de metal, y en esta nueva que es de China es de plástico, y la verdad es que tiene un juego como de 3 milímetros que hace que puedan quedar chuecas las hojas. Otra característica que puedes revisar en una máquina de estas es el margen entre el borde de la hoja y la perforación. Hay algunos que son movibles, pero ninguna de estas dos que yo tengo lo son. Sin embargo, esta antigua tiene 5 milímetros de margen, mientras la nueva solo 3 milímetros. Y aquí puedes ver claramente cómo la antigua de perforaciones redondas tiene un paso 2:1, mientras que la de perforaciones cuadradas lo tiene 3:1. Respecto a la capacidad de corte, se refiere a la cantidad de hojas que entran para perforar. En mi engargoladora viejita entran apenas 5 hojas, o 3 o 4 de 125 gramos. Y en la nueva entran hasta 10. Esto obviamente se refleja en el tiempo que tardas en perforar todas tus libretas. Y algo importante es también el grosor de las tapas, ya que una muy gruesa no va a entrar. Ya que tenemos las hojas perforadas y las vamos a usar con arillo metálico, la propia máquina tiene un sistema para cerrarlo, que aquí nos indica qué número de arillo es, del número 10, del 12, del 14, del 16, y debemos de mover tanto esta como esta perilla al mismo tiempo para que esta altura se coloque. Yo aquí la tengo en un arillo número 12, como me indica la caja. En el caso de la TD40, esa bandejita, esa presión, ese sistema de presión del arillo viene aquí atrás, y aquí vienen indicado por pulgadas el tamaño del arillo. Entonces es cuestión de saber qué pulgada corresponde a cuántas hojas. En el caso de 160 hojas no cabe en esta engargoladora, llega únicamente hasta 135, pero puedes meter unas tapas más gruesas y toma en cuenta que estas también van a formar parte del grosor para el arillo. Por último, te voy a decir cómo colocar el arillo metálico. Lo primero que hago es medirlo y cortarlo con unas pinzas tipo alicate, tratando que quede en el centro de uno de los arcos. Después esa punta la voy a doblar hacia adentro con unas pinzas planas o de electricista para evitar que te piques a la hora de utilizar tu cuaderno. Ok, quedó bien. Ahora es momento de colocar el arillo. Aquí también tiene su truco. Este va a ser mi frente
de la portada. Así es que lo coloco como va a ser. Y ahora mi contraportada la volteo hacia enfrente. Tendrían que quedar frente con frente, de tal forma que lo que queda hasta adelante es el interior de esa contraportada. Y ahora solamente coloca el arillo que ya tienes a la medida. Trata que la apertura quede en el centro hacia arriba. Esta dual 1111 necesitamos voltearla y en esta parte se introduce el arillo con la parte abierta ahora hacia abajo. Como ya antes habíamos colocado el sistema a la medida correcta del arillo, simplemente presionamos de la palanca y la máquina lo cierra como debe de ser. Y listo, ya quedó nuestra libretita. En cuanto a los gusanos de plástico, simplemente los vas girando una vez que tengas la perforación y que tengas las tapas tanto anterior como posterior de manera normal. En resumen, antes de comprar una engargoladora, si es nueva, checa antes su empaque, el instructivo y las características que deben de tener, ya sea que está nueva o de segunda mano. Esto es la capacidad de corte, la capacidad de hojas para encuadernar, el margen, si es que es movible o no y a qué distancia está, el paso, que es muy importante. Checa si sus seleccionadores son movibles o no y antes de pagarla puedes hacer algunas pruebas. A mí me las hicieron en la tienda donde la compré. ¿Qué te pareció el video? Espero que te haya servido, que te haya funcionado. Si ya eras un experto en engargolar, bueno, me puedes dar algunos comentarios de cosas que me hayan faltado y si no, espero que te haya sido de mucha utilidad. Nos vemos en una siguiente ocasión. Bye.